Lo dijo en la primera hora. Muy bien, sigamos, 7 de la mañana con 9 minutos, gracias a nuestra generosa audiencia conectada, gracias a la interacción de todos, ¿verdad? Gracias también a los comentarios, por cierto, las críticas, no los insultos, ya saben que los insultadores en este espacio ni la salutación, ni siquiera lo regresamos a ver, ¿eh? Pero ahí vamos. Sigamos hablando del tema de la justicia y lo que está ocurriendo. Yo les decía, en lo personal, por más que me digan que era un secreto a voces, sigo sin perder la capacidad de asombro y creo que es lo correcto. O sea, si llegamos a perder la capacidad de asombro es porque consideramos que todo es normal y aquí en este país no pasa es nada. Pero hablemos con el doctor Álvaro Román Márquez, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, que está acá con nosotros. El Consejo de la Judicatura es el organismo de gobierno de la función judicial, es el organismo de administración y disciplinario de la función judicial. Doctor Álvaro Román, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Hola Fabricio, hola. ¿Cómo les va a todos ustedes? Gracias. Belkis, por si acaso, no le vaya a cambiar el nombre. A veces le cambian el nombre a Sí, Belkis. yo tengo una dificultad que a veces le cambio el nombre continuamente. No, a ver que siempre le cambian el nombre. Oiga, doctor, a ver, primero quiero pedirle una reacción sobre el caso Purga. Porque este caso en particular, que sí, es una derivación de Metástasis, en Metástasis nos encontramos con políticos, abogados en libre ejercicio, algunos jueces, algunos fiscales, policías, funcionarios del sistema carcelario metidos en la investigación. Pero en la Purga estamos hablando prácticamente de jueces, solo jueces. De los 12 detenidos, 7 son jueces, incluyendo a quien en su momento fue presidente de la Corte del Guayas y que sigue siendo jueza, y la fiscal ha adelantado que va a vincular al actual presidente de la Corte del Guayas. ¿Cómo analiza usted, cómo reacciona el presidente de la Judicatura frente al caso de la Purga, donde están metidos jueces, doctor? A ver, yo creo que en ambos tienen un factor común, ¿no? Es el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado tiene estas fases, ¿no? En la primera parte es que hace actividades ilícitas, pero la siguiente parte es buscar la impunidad de sus miembros. Entonces, rato que necesita la impunidad, en Metástasis tenemos el asunto de peritos, de fiscales y de jueces, ¿cierto? Y parte de los abogados en libre ejercicio. En el caso de Purga también existe una persona que es nexo con el crimen organizado, que es este político, ¿no? Que tiene su vinculación con la gente de las organizaciones criminales y entra en la impunidad, ¿no es cierto?, buscando la impunidad. ¿Por qué? Porque a través de los jueces lo que buscan es que las resoluciones les favorezcan. Por supuesto que el caso segundo, el Purga, es mucho más profundo porque se identifica ya jueces, no jueces de primera instancia, ¿no? Que normalmente a veces son los que están en permanente escrutinio público. Pero tal vez es el eslabón más débil, digámoslo así, de la administración de justicia. Exactamente. Ese primer juez, ese primer filtro, digamos. Claro, a ver, ese es el juez que ha estado dando, por ejemplo, habeas corpus, han estado dando estas medidas cautelares, que ahora recién la Corte Constitucional ya está poniendo orden. Al fin lo hizo, ¿no? Claro. Creo que una demanda del país. No, pero además, acuérdese que yo en febrero del 2023 ya advertí que esas resoluciones no debían cumplirse. Las medidas cautelares rompían y eran ilegítimas, y yo decía al SNAI que no debe cumplirse. ¿Por qué? Porque eran totalmente nulas. Y la Corte me ha dado la razón, Fabricio, imagínense, pero después de un año. Después de un año, un fallo ya hace eso. Entonces, claro. Más vale tarde que nunca. Claro, pero ahí viene el punto, ¿no? Ahí viene el punto que lo que usted dice, estos son jueces ya de apelación, es jueces de que van a tratar de trabajar en un sitio, como dicen los jueces de primera, ya tenemos arriba un control y estos son los que posiblemente nos declaran hasta error inexcusable. Entonces, lo grave es ese, ¿no? Que sean de los 15 jueces que habían en Guayaquil, más de la mitad se nos fue en este operativo y la Fiscalía lo que hace es ubicar la corrupción a ese nivel, ¿no? Y creería que lo que más nos preocupa es cómo es la forma de introducir una persona extraña a la Administración de Justicia, cercana a la presidencia de la Corte de Guayas, que sirve de eslabón, que sirve de este contacto, de este puente para entrar y contaminar el lado de los jueces, ¿no? Uh-huh. Y claro, y hay jueces que, creo yo, ahí viene el punto más fuerte, que no entienden lo que es administrar justicia y lo que es ser juez.
porque creo que yo siempre llevo la memoria de mi padre, que fue juez 18 años y siempre vivió con su sueldo y tenía que trabajar en otro que era ser profesor universitario, y siempre vivimos con normalidad en el sur de Quito, sin lujos, y esa era nuestra vida, pero ese ejemplo de vida uno lo recibe y sigue entendiendo que el juez tiene que ser un juez, tiene que ser un ser humano que debe entender que no debe participar de actos corruptos, pero claro, ahí, no sé, se doblegan, digamos, yo lo diría, ya son sicarios porque les motiva el dinero, no el servicio, no administrar justicia, solucionar conflictos, sino tener una vida cómoda con base a su actividad ilícita, ¿no? Yo creo que confunden. Y ahí viene un gran problema, afectan a los verdaderos jueces, ¿no? Y a todo el sistema en general. Claro, y a todo el sistema, pero creo que afectan a estos jueces que sí tienen esta mística, ¿no? Y creo que ahí viene un gran inconveniente, que habrá un gran universo de un 90, 80%, que tienen esta mística de administrar, de valerse, de seguir adelante, pero que ante estas circunstancias claro, por uno pagamos todos, ¿no? Y creo que esto hace que la administración de justicia se sienta afectada, y la función judicial, que debe ser una de las funciones más importantes, porque es la que aplica la ley, la que pone en el caso concreto, que soluciona el conflicto social y pone orden en el ámbito social, es afectada, ¿no? Y hace que la población pierda esa credibilidad, pierda esa confianza en los fallos, y crean jueces corruptos, jueces. Y claro, yo por ejemplo tuve, cuando llegaba al Consejo de la Judicatura el 18 de diciembre, un ciudadano paró su vehículo y bajó la ventana y nos insultó. Estaba indignado ese ciudadano y tenía toda la razón, porque habíamos pasado el metástasis, y claro, un ciudadano que creo que hay funcionarios corruptos que tienen un blindaje que les permiten operar con tranquilidad. Visto así, es como si no hubiera solución a esta problemática, y prácticamente tocará conformarnos o seguir conformándonos con lo que hay. No, a ver. ¿Cuál es ese blindaje? Correcto. A ver, el blindaje es al inicio, creo yo. ¿Cuál es el blindaje? Yo lo que quiero decir es, a ver, el blindaje significa que en un momento oportuno comienzan a tener, por las prácticas corruptas que había también en el Consejo de la Judicatura, si ustedes se dan cuenta, la señora Villarreal, como directora de disciplinario, los blindó, ¿no es cierto? Entonces les dio un blindaje que nadie los podía topar, ¿no es cierto? Entonces, a ese blindaje se refiere. Claro, a ese blindaje. Blindaje institucional. Institucional. Para evitar la atribución disciplinaria sancionadora del Consejo. Del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Entonces imagínense, los blindó. ¿Por qué? Porque todas los sumarios administrativos, imagínense, con calificación jurisdiccional previa, esta señora los archivaba con un argumento y los declaraba inocentes. Es decir, cuando no tenía competencia, sino que eso tenía que pasar al pleno para nosotros tramitar y poder tomar la decisión de la destitución. Entonces, ese blindaje, acuérdese, la impunidad busca cómo que estos jueces, ¿no es cierto?, den resoluciones a favor, pero también tiene que estar conectada ¿con qué? Con la impunidad, para que no les sancionen a ellos, ¿no es cierto? Entonces, el blindaje termina ahí, y claro, si es que no se rompe ese blindaje, y creo que el blindaje se ha roto a través de la Fiscalía, porque la Fiscalía logra, a través de encontrar el teléfono de la señora Salazar, y con eso se da cuenta que existe esta red de corrupción adentro, y puede encontrar a estas personas del disciplinario institucional, es la que nos aísla. Y claro, podríamos, y ayer tomábamos decisiones, y ya se está poniendo decisiones, antes de que suceda esto, justamente la nueva subdirectora de disciplinario ya comenzó a darse cuenta de todas las debilidades que tenía disciplinario, es decir, la falta de control sobre las direcciones provinciales, pidiéndoles informes mensuales, es decir, comenzando. Ya no hay el blindaje. Ya no. Usted ya lo desactivó. No, hay que seguir desactivándolo. Por ejemplo, yo creo que el blindaje en Guayaquil hay que remover todas las personas del disciplinario de Guayaquil, porque creo que hay que renovar gente. Toda esa gente ha estado metida en vamos a cometer, quién sabe, injusticias, pero creo que hay que limpiar, ¿no? Hay que sacar todas las personas. Usted dice
¿Ya lo están haciendo o no? ¿O lo van a Ya estamos hacer? haciéndolo, ya estamos ¿Qué haciéndolo. tan difícil va a ser, va a significar hacerlo, doctor? Claro, lo que Ya que el pasa... procedimiento, porque Ya. una cosa es obviamente anunciarlo, Ya. pero hay procedimientos. ya. ¿Qué tan Uno difícil de o los- fácil es? A ver, uno de las dificultades que encontramos es que la administración anterior, a través de ciertos dirigentes que fungen de una actividad, de una organización de judiciales, había estado en cierta manera ofertando nombramientos provisionales. Entonces, Fabricio, imagínese, pasaban de contrato ocasional, que es una institución jurídica un poco más débil para mantenerse o tener estabilidad, y pasan al nombramiento provisional. Y el nombramiento provisional es una forma más difícil de terminar la relación con la institución. Entonces, claro, ¿qué nos hemos encontrado con esta dificultad, ¿no? Entonces, tenemos una dificultad que hemos hecho los estudios, hemos hecho todo, y nos encontramos que el nombramiento provisional tiene ciertas condiciones que usted no los puede sacar. Y claro, la anterior administración se encargó de dejarnos con esa pinza, ¿no? Podemos sacarlos, Fabricio, Claro. los podemos sacar. Pues se puede meter en un problema Van a presentar- legal ante el Ministerio de Trabajo. No, ellos tienen chance de presentar una acción de protección, decir que les violamos el derecho y van a volver. Y viene la repetición que puede ser contra nosotros. Claro, y ahí sí podrían aplicar la acción de protección, digamos, Claro. porque para eso sí sirve la acción de protección. Digamos- Si es que consideran que hay una violación de derechos. Claro, entonces, claro, en ese sentido usted se encuentra y ahí viene, ¿no? Hay que Es de hacerlo la con aprovecha- inteligencia. Exactamente, hay que buscar la inteligencia, lo que hay que entender que yo sé que la ciudadanía se desespera, a veces entiende de que existe lentitud aparentemente, pero creo que es prudencia, ¿no? Y la prudencia a veces nos lleva a tomar decisiones un poco tardías, se podría entender, para la ciudadanía, pero creo que es justamente para proteger al Estado, porque el Estado no puede seguir reincorporando gente corrupta. Y eso nos pasa, ¿no? Doctor, estos cambios administrativos a los que usted hace referencia van de la mano de este endurecimiento de sanciones disciplinarias a los funcionarios judiciales, respecto de lo cual hizo referencia en la Asamblea Nacional como parte de la reforma al Código de la Función Judicial. Claro, el problema es que nosotros nos encontramos en el primer caso, Metástasis, que no teníamos conductas para poder establecer la destitución. Por ejemplo, nos decían todo el mundo, pero ya tiene 3 días que no va a trabajar. Por ejemplo, el caso del vocal Muñoz. vocal Muñoz. Claro, él tiene otra condición, pero todos los jueces tenían 3 días de abandono. Pero resulta que tenemos 2 fallos de la Corte Nacional de Justicia, en una, la del 2013, del doctor Álvaro Ojeda, y la otra, la última, del doctor Milton Velázquez, en el 2022, me parece. Y ambas dicen que la falta de 3 días por orden de prisión preventiva es un caso de fuerza mayor. De fuerza mayor. Y que no le podemos seguir sumario como una forma para terminar la relación. Entonces, con esos fallos nosotros no podemos hacer un sumario para decir eso. Pero Entonces, me imagino, digo, pero- la lógica ha de ser por el tema de la presunción de inocencia, que no esté en firme Pero la prisión yo- preventiva yo- hasta que no empiece un juicio. Pero verá, yo pienso que ahí se divide el asunto. Entonces yo como penalista digo, perfecto, tenemos la presunción de inocencia, pero hay un caso más complejo, que el funcionario público, y yo digo hay más, el juez no puede tener una mancha. No puede. ¿No es cierto? O sea, yo no me imagino un juez que está detenido, grillete. que está preso, O con con grillete grillete. impartiendo justicia. Exactamente. O sea, no solamente hay que ser, sino parecer. Exactamente. Ahora, yo sobre eso, doctor, ayer le escuché, los colegas le abordaron, me parece, a la salida de la Comisión de Garantías Constitucionales, No, de Justicia, la Comisión Justicia y Estructura del ayer. Estado. Y usted señalaba que no se puede sancionar a estos jueces aún. Todavía. Pero digo, ¿no tiene usted herramientas como por ejemplo la suspensión? Esto lo decía Pablo Encalada, con quien conversé ayer en la tarde. Él me decía, bueno, se entiende que no se los puede desvincular todavía, pero no se los puede suspender. No. Porque Reglamentariamente no hay cómo. No, porque Pablo desconoce ciertas funciones del Consejo de la Judicatura. La suspensión procede cuando hay una falta gravísima. Y ahí tenemos 90 días para terminar el sumario. Pero esta no es una falta gravísima, doctor. Pero tiene que ser declarada o tiene que estar tipificada en el código. Y en el Por código... ejemplo, si son llamados a juicio.
No, esa es inhabilidad. Ya, correcto. Una cosa es inhabilidad y otra cosa es una falta gravísima. Entonces, claro, ante la falta gravísima nosotros nos activaríamos. ¿Por qué? Porque comenzamos el sumario. Y no hay una conducta establecida. Por eso es que nosotros presentamos reformas al Código Orgánico de la Función Judicial con base a la experiencia que tenemos con el metástasis. Es decir, pero claro, ¿qué va a suceder? Que esto rige para el futuro, no para estos casos en particular. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, lo primero que ya se está tomando, y la directora de Guayas ya es suspenderles el pago, por ejemplo. Ya no pagarles el sueldo, porque sería totalmente terrible, ¿no? Entonces, y ahí vamos a buscar justamente si existen sumarios anteriores, reactivar estos sumarios que fueron archivados por la anterior directora disciplinaria de Guayas. Justamente, vea, sin que nosotros supiéramos que se nos venía este caso Purga, ya hicimos una investigación porque ya teníamos las alertas de la anterior administración del doctor Terán, que existían estos archivos dolosos, porque para mí son dolosos, y claro, y con eso hicimos que la subdirección disciplinaria haga un informe y fuimos descubriendo toda esta situación. Entonces estábamos haciendo el estudio para poder lograr romper nuevamente ese candado, porque claro, ellos dicen ya está archivado, ya no tenemos cómo, no, le decimos, sí podemos, porque es una nulidad absoluta y es falta de competencia y podemos nuevamente reconocer, entonces, o que vuelvan a activar el proceso. Entonces, todo eso estamos tratando de romper todos estos candados y estas malas prácticas de impunidad y de blindaje que dejó la administración anterior, liderada por el doctor Terán y por el doctor Muñoz, ¿no? Mientras usted nos cuenta todo esto, doctor, respecto de las acciones que está emprendiendo actualmente esta gestión de la judicatura para un poco hacer frente a esta crisis, digámoslo así, que se vive en el sistema judicial, hay quienes todavía se mantienen en el discurso de que el Consejo de la Judicatura debería desaparecer porque ha quedado debiendo al país. ¿Cuál es su lectura y su reflexión sobre estas posiciones? A ver, yo creo que en parte tienen razón. En parte, a ver, el Consejo... En el sentido de que han quedado debiendo. Que hemos quedado debiendo. ¿Por qué? A ver, yo entro en un momento crítico que me encuentro que el Consejo de la Judicatura, el último concurso se lo hizo en el 2018. Desde ahí en adelante, el Consejo de la Judicatura, que yo estuve siempre en suplente, ese consejo era liderado aún por María Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Murillo, Maribel Barreno y la doctora Schettini, me parece. Pero no, él entró y al mes renunció, entró el doctor Jorge Moreno y después entró el doctor Javier Muñoz. Ese Consejo de la Judicatura, bueno, después renuncia, no ha hecho concursos de jueces a nivel nacional, no tenemos banco de elegibles, imagínense, Fabricio. Yo ahorita no tengo 330 vacantes a nivel nacional y no tengo elegibles. No tengo elegibles. Primero. Entonces no han hecho evaluación de jueces durante 5 años. 5 años. Es decir, llego cuando ingreso, y ahora con la nueva conformación, nos hemos puesto una cuestión mínima, por lo menos para recuperar y evitar este criterio de que se ha fallado. Y me decía una funcionaria antigua del Consejo, me dice, vea doctor, lo que no hicieron en 5 años usted no piense hacerlo en 1. Pero creo que sí se puede hacer cuando hay voluntad. Y por eso, por ejemplo, nos hemos puesto en el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui, quien les habla, ya nos hemos puesto una agenda mínima. Entonces, por ejemplo, vamos a impulsar a través del concurso de la nacional, el concurso a través de jueces a nivel nacional. Vamos a plantear la evaluación de jueces y cada uno hemos tomado como impulsadores de estos procesos para tratar de salir. Y creo que ya vamos, por ejemplo, el de la nacional, posiblemente la otra semana estamos convocando. El asunto de los jueces del concurso a nivel nacional, ya tenemos diseñado la estrategia. Hoy día vamos a mandar el disparador desde la presidencia y comenzamos ese proceso. ¿No han pensado en reformar el reglamento incorporando algunos elementos adicionales? Vamos, justamente. Porque Solanda Goyes había planteado algunos elementos. Sí. No sé si ya lo hizo. Bueno, vamos ahora a hablar, vamos a hacer unas mesas de trabajo justamente por iniciativa de la vocal para dar oídos a la gente. Y yo no me cierro. Yo soy. O sea, sí es posible reformar el reglamento. Sí, ¿cuándo no podemos reformar? Cuando ya convocamos. Cuando ya comenzó. Pero todavía no comienza, tiene tiempo. Todavía tenemos. Entonces, sí, hemos hecho ya el diseño que hoy oímos, establecemos si hay aportes
Y eso vamos a incluir el viernes, van a trabajar las áreas técnicas viernes, sábado y domingo, el lunes hacemos el planeo y el martes posiblemente hacemos una sesión para modificar si existen verdaderamente reformas sustanciales. ¿Por qué no reformas esas que vienen a decirnos que aquí falta un puntito, que esto me parece que no creo que es dable, ¿no? Pero ahí vamos a reformar y vamos a hacer una nueva cronograma de 200 días desde lo que nos hemos planteado para poder tener la Corte. Entonces, más o menos estimamos que en el mes de septiembre, si es que partimos la otra semana, tenemos en el mes de septiembre una nueva Corte, nuevos jueces de la Corte Nacional. Por eso, volviendo al tema, claro, sí le ha fallado el Consejo de la Judicatura a la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque no ha hecho su labor. Se ha dedicado, creo yo, ha habido confrontación en los primeros años, no hubo un acuerdo, no salieron adelante. Inestabilidad institucional. Después viene la inestabilidad institucional. Ustedes, lo que decía ayer el presidente de la comisión, el doctor Cedeño, decía, 4 presidentes han pasado y hemos tenido, imagínense, de los 10 que nos posesionamos en enero del 2019, solo quedamos 2. Los 8 restantes han renunciado. Usted y la doctora Yupanqui. Nada más. Somos los 2 y ya eran suplentes. Pero ahorita la doctora Yupanqui ya es titular. Claro. La doctora Solanda Goyes ya es titular. El doctor Merbaez ya va a ser titular. Claro. Entonces ellos ya tienen titularidad. Yo soy el único que siempre voy a mantener la condición de temporal por la sentencia. Claro, su situación es atípica. Claro, eso. Yo tengo una sentencia de por medio que a mí siempre me dejó como temporal y yo no me voy a principalizar nunca y ahí dependo siempre de la activación de la Corte Nacional. Doctor, lo último de mi parte y retomando en parte la pregunta que hacía Fabricio hace unos minutos. ¿Cuán fácil o cuán difícil resulta lograr o avanzar en esta transformación del sistema de justicia que se pretende desde el Consejo de la Judicatura cuando se habla y hasta se ha conocido en estos últimos días de mafias prácticamente enquistadas en el sistema? A ver, yo creo que el cambio de estructura se la puede hacer con voluntad política, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que no solamente los vocales del Consejo podemos hacerlo. También necesitamos de otras funciones del Estado para que reformen las leyes, necesitamos dinero por parte del Ejecutivo, es decir, todos tenemos que participar, no solamente lo que siempre nos dicen, la policía, los militares detienen, Fiscalía formula cargos, pero a veces los jueces no cumplen su labor. Pero eso es lo que nos ha faltado, por ejemplo, la evaluación, nos ha faltado cambiar jueces, y creo que esta cuestión de la ética también hay que reforzarla siempre, porque yo digo, el ser humano siempre, a pesar de que los valores comienzan desde casa, pero creo que hay que siempre reforzar la ética y hay que cambiar ciertas estructuras dentro del propio Consejo de la Judicatura para que se vuelva más dinámico, menos engorroso y que, por ejemplo, la cuestión disciplinaria, hacer pruebas de confianza permanentemente a los miembros de la... Es decir, tratar de dar una imagen que el Consejo de la Judicatura sí puede hacer el cambio y poner un punto de diferencia. Dos cosas finales, doctor, para cerrar en honor al tiempo. Luego de la entrevista con el doctor Román vamos a conversar con el ministro de Turismo, que ya lo tenemos conectado. La primera, la Corte del Guayas, ¿con cuántos jueces se compone? Que 15 me parece, ¿verdad? De la sala penal tenían 15. Ya. Ahorita están con 5. Con 5. ¿Cómo se va a suplir las ausencias? Verá, lo que el día de ayer, ante esta crisis, yo diseñé una mesa de trabajo con las áreas técnicas y las áreas técnicas ya encontraron fórmulas. Una es declarar en emergencia. Vamos a declarar en emergencia a la provincia porque es una provincia poblacional, tiene mucha carga laboral, tiene casos muy delicados y hay que atenderla en forma directa, ¿no? Esmeraldas, Cotopaxi también tienen problemas, pero creo que hay que dar en este momento prioridad a Guayas. De ahí se ha hecho ya los encargos para que las audiencias no se caigan. Estamos encargando ya a otros jueces de otras áreas, de la niñez, tributarios, todo eso, para que puedan entrar a estas audiencias. Y vamos a hacer en esta emergencia, vamos a hacer esta contingencia de nombrar jueces en forma inmediata. Por ejemplo, tenemos 3 jueces que los podemos nombrar temporalmente de nivel de corte provincial a los jueces de estos de anticorrupción, que hay 3 todavía que no, por suerte los reservé, los tenía ahí guardaditos y imagínense, ya pueden servirnos, ojalá ellos acepten ir a Guayaquil para ejercer su cargo allá. Entonces,
vamos a tratar, y estamos haciendo a la par, estábamos trabajando justamente de llenar 78 vacantes de las 300 bajo un sistema que diseñamos y que estábamos impulsando, que posiblemente a marzo y abril ya deben estar posicionados estos jueces. Y ahí viene el problema, bueno, no es problema. Otra solución sería subir la gente del Tribunal Penal a la Corte y vamos llenando esas vacantes y esas crisis de carga laboral que justamente es la cantidad de jueces. Por ejemplo, en Esmeraldas también nos falta, en Cotopaxi, bueno, en todas las provincias, producto de esta falta de voluntad de no hacer concursos y no evaluaciones. Doctor, y lo último, ¿cuánto tiempo o más o menos... ¿Cuándo cree usted que ya se pueda tener a los nuevos jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia? Como le decía yo a usted, Más o menos. si es que nosotros logramos convocar la próxima semana, yo creería, porque ya es el compromiso de los 4 vocales, yo le he dicho ya a los 4 que tenemos que trabajar en la reforma lo más pronto posible, si es que tenemos que reformar el reglamento, y sería, yo creo que jueves o viernes estar haciendo la convocatoria. Ya, pero... Y de ahí son 200 días que nos Ya. hemos puesto, y más o menos, como nos demoramos ahorita ya 2 semanas, porque pensábamos convocar el 5 de marzo, Ya. esa era la fecha límite, todo el mundo trabajó para ese 5 de marzo, pero con la entrada de los 2 vocales, para que no se sientan segregados o que no sus opiniones no son oídas, yo democráticamente y con Yolanda decidimos, digamos, darles también oídos a los vocales para crear esta cuestión de la sociedad civil y poder ingresar nuevas opiniones sobre el reglamento. Eso nos retrasa un poquito, pero creo que desde la fecha, que sería la otra semana, ojalá podamos hacerlo jueves o viernes, y que después no digan que estamos haciéndolo en apuro, en viernes de noche, como a veces no. Esto es decisiones de urgencia y no importa el día, a veces, pero tampoco la hora, eso sí, lo vamos a hacer. Sería la próxima semana. Y sería más o menos en septiembre, mediados de septiembre, fines de septiembre, que tendríamos nuevos jueces y no tendremos acciones de protección o cuestiones. Es decir, si tenemos una normalidad en el concurso, creo que en 200 días, en septiembre, tendríamos nuevos jueces. Correcto. Si tenemos dificultades, todo, podríamos ampliar un poquito. El otro concurso también, y quiero dejar eso, ¿no? El otro concurso está diseñado para que en noviembre se termine, y ahí podemos tener imagínate la magnitud del concurso que puede. Los nacionales pueden ser 300 personas, el otro puede ser 10,000, porque es a todo nivel. Y ese como les digo a los del Consejo, ese es el músculo. Es un mega concurso. Es un mega concurso. Y ese está diseñado para terminarlo en noviembre de este año. Y la doctora Yolanda Goyes tiene la tarea de la evaluación, ¿verdad? ¿No? Ella tiene que impulsar la evaluación. Ella ha venido diciéndolo y nosotros dijimos, bueno, toma a cargo la evaluación. Y estamos, imagínense, con los nuevos directores nacionales, y ingresaron dos jóvenes a innovación y a jurismétrico, que le van a dar muy buenas herramientas a Yolanda para que trabaje y trabajar sobre la evaluación. Tiene tremendo reto. Sí. Y vamos a estar, obviamente, mirando y expectantes ese reto. Sí. Y ojalá que, obviamente, estén a la altura de las circunstancias. Doctora Lara Román, gracias por el tiempo. Yo más bien les agradezco y vea, de todas estas a veces noticias negativas, ir dejando noticias positivas de cuestiones que sí podemos hacerlo, hace que el reto se vuelva en un momento difícil, crítico, pero creo que el tomar este reto ha sido una cuestión que en vez de estar en la comunidad de mi oficina, estoy en este momento del ojo del huracán, pero creo que sí podemos salir. Gracias. Álvaro Román Márquez, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.